Moulay Hafid al-Alawi, un nombre que suscita contradicciones en la memoria del Marruecos moderno. Por un lado, algunos lo ven como un leal servidor del protectorado francés que ejecutaba obedientemente sus políticas. Por otra parte, hay quienes lo presentan como el arquitecto del protocolo real y la puerta de Hassan II. Las historias sobre él oscilan entre la lealtad a la potencia colonial y la lealtad al trono marroquí. Desde sus primeros días como oficial del ejército francés, pasando por su firma de la petición para deponer a Mohamed V durante la época del protectorado, hasta su posterior transformación en ministro de ceremonias y director de los palacios reales, este hombre permaneció en el centro mismo de los acontecimientos, presente en todo lo misterioso y estricto dentro de la corte real. Sin embargo, la cuestión central es cómo pasó de servir al colonizador a convertirse en uno de los pilares del Estado administrativo marroquí, el Makhzen. ¿Era un mero ejecutor obediente o un arquitecto oculto de las redes de influencia que rodeaban al trono? ¿Y hasta qué punto son ciertas las acusaciones que relacionan su nombre con los años de plomo y la infame prisión de Tasmart? En este video nos adentraremos en la trayectoria vital de Moulay Hafid al-Alawi, desde sus inicios militares hasta su controvertido legado, para descubrir cómo pasó de ser un hombre en la sombra a un símbolo institucional que dejó una huella duradera en la historia política de Marruecos. Quédate con nosotros hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para recibir todas nuestras últimas actualizaciones. En los albores del siglo XX, en la región de Duira, cerca de Eraquidilla, vino al mundo Moulay Hafid al-Alawi, en medio de versiones contradictorias sobre su año de nacimiento que oscilan entre 1910 y 1917. Esta discrepancia de fechas no cambia el hecho de que nació durante un periodo delicado y crucial de la historia de Marruecos, una época en la que el país acababa de entrar en la era del protectorado francés. En 1912, el paisaje social empezaba a cambiar y se estaba configurando un nuevo mapa de lealtades. Algunos se alinearon con el poder colonial, otros se resistieron a él, o un tercer grupo fluctuó entre ambos, guiado por sus propios intereses y circunstancias. Dentro de esta atmósfera cargada, el joven se encontró navegando en un tenso entorno político y social. Participar en la resistencia o en la colaboración no fue una decisión sencilla. Era una elección fatídica que podía determinar la supervivencia y la posición social de cada uno. Este contexto temprano serviría más tarde como clave para comprender su trayectoria política y administrativa, revelando cómo consiguió moverse entre mundos contradictorios sin perder nunca su posición dentro de la jerarquía del poder. A principios de la década de 1930, Moulay Hafid al-Alawi ingresó en la institución militar establecida por las autoridades del protectorado francés en Mequines en 1930. Esta escuela fue concebida para formar a oficiales magrebíes que sirvieran en el ejército colonial, aplicaran sus estrategias dentro de Marruecos y se adhirieran a la doctrina militar establecida por París para mantener el control sobre el país. En este ambiente estricto y disciplinado, Moulay Hafid recibió su formación militar inicial, aprendiendo el arte de la disciplina militar y practicando maniobras de combate según el estilo francés. Esta base le abrió las puertas de la promoción profesional, permitiéndole finalmente alcanzar el grado de teniente coronel, rango que le otorgaba acceso a los escalones superiores de mando y proximidad a los oficiales franceses de élite. Durante este periodo, su nombre se asoció a la División Leclerc, una prestigiosa unidad francesa activa en el norte de África y Europa, lo que añadió un significado especial a su carrera entre los oficiales marroquíes que servían bajo el protectorado. A pesar de esta estimada posición, su trayectoria profesional difirió de la de algunos de sus compañeros marroquíes, como Mohamed Oufkir e Idriss Ben Omar, que participaron directamente en los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Moulay Hafid, por el contrario, no registró una participación activa en la guerra, lo que le mantuvo más cerca del ámbito interno de Marruecos, un país que necesitaba urgentemente cuadros militares locales para mantener la seguridad y reprimir los focos de resistencia. En aquella época, Marruecos vivía las llamadas operaciones de pacificación, campañas lanzadas por Francia para eliminar las últimas resistencias armadas del país, sobre todo en el Atlas y el sudeste.
Uno de los episodios más notables fue la batalla de Bugafur en 1933, dirigida por Asu Ubslam contra las fuerzas francesas. Aunque no existen pruebas directas de la participación de Moulay Hafid en esta batalla, su posición dentro del aparato militar francés le sitúa en el mismo contexto que otros oficiales marroquíes que trabajaban dentro de la maquinaria colonial destinada a subyugar al país. A principios de la década de 1940, Moulay Hafid al-Alawi se encontró en la esfera de influencia directa de Lahami el-Keloui Pachá de Marrakech, el hombre más poderoso de Marruecos en aquella época y una de las figuras clave aliadas de las autoridades del protectorado francés. Los relatos históricos indican que Hafid al-Alawi recibió un nombramiento destacado durante este periodo, asumiendo el papel de lugarteniente del sultán en Casablanca en 1940, cargo que le otorgaba autoridad tanto administrativa como militar en una de las ciudades más importantes de Marruecos. Su posición social se elevó aún más gracias a su matrimonio con la princesa Fátima Zahra, pariente del sultán Mohammed Minto, una conexión familiar que más tarde le proporcionaría un amplio margen de maniobra dentro de la corte real. Sin embargo, los primeros años de la década de 1950 marcaron un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el palacio y el colonizador. El sultán Mohammed V se inclinó cada vez más por apoyar el movimiento nacionalista y exigir la independencia, mientras que el Kilawi y sus aliados, entre ellos Moulay Hafid al-Alawi, se alinearon con el protectorado francés entre 1951 y 1953. Este alineamiento culminó en uno de los episodios más críticos: la petición de deponer a Mohammed V. Durante este acontecimiento, el Kilawi, junto con varios líderes y jefes tribales, presentó un documento oficial al residente general francés exigiendo la destitución del sultán legítimo. Muchos relatos históricos sitúan el nombre de Moulay Hafid al-Alawi entre los firmantes, un acto ampliamente percibido como una clara declaración de lealtad al colonizador y un duro golpe a la legitimidad del trono marroquí. Cuando estalló la crisis sobre la deposición del sultán Muhammad Minto en 1953, Moulay Hafid al-Alawi se alineó con el bando de Lahami el-Keloui, apoyando la decisión del general residente francés. En pocas semanas, su lealtad se vio recompensada con el nombramiento como Pachá de Setat, una de las ciudades estratégicas del corazón de Marruecos. Este cargo le elevó más allá del papel de mero funcionario administrativo. Se convirtió en un instrumento directo para aplicar las políticas del protectorado, representando la autoridad francesa en una región enardecida por los movimientos nacionalistas. Su alianza con el Keloe, su firma de la petición de deposición y su participación en los preparativos para nombrar a un sultán alternativo le convirtieron, a ojos de muchos, en un símbolo de la élite que daba prioridad a los intereses coloniales sobre la lealtad nacional. Su mandato se asoció rápidamente con un enfoque de mano dura. Se enfrentó al movimiento nacionalista y a los resistentes locales con extremo rigor. Cualquier actividad política o protesta popular se respondía con la prohibición y la persecución, y cualquier intento de ampliar el círculo de influencia nacionalista se contrarrestaba con medidas punitivas. Esta dura reputación no era una mera exageración. La población local relacionó directamente su presencia en Sedat con la intensificación de la intimidación administrativa y de seguridad. En 1954, las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando estalló una grave disputa entre el Pachá y los comerciantes locales por las estrictas normas del mercado. Lo que empezó como un conflicto comercial se convirtió rápidamente en un enfrentamiento político, ya que los nacionalistas lo vieron como una oportunidad para desafiar a un símbolo prominente del protectorado. Durante una de las rondas de protesta, Moulay Hafid fue blanco de un intento de asesinato por parte de los combatientes de la resistencia, sufriendo una herida directa de bala en el hombro. Aunque la bala no puso fin a su carrera, cimentó en la memoria colectiva la imagen de un hombre que permaneció inquebrantable, enfrentándose a sus adversarios con la misma firmeza con la que afrontaba sus propias heridas. En otoño de 1955, el rey Mohammed V regresó del exilio, trayendo consigo una legitimidad renovada. El momento de la jura de lealtad de Baya ante el palacio se transformó en lo que parecía un tribunal público, un tribunal simbólico ante el pueblo. En aquellos días, el regreso del rey era mucho más que un acontecimiento político fugaz. Fue una erupción en la memoria popular contra los símbolos del protectorado francés y sus colaboradores. Decenas de queids y pashas que habían sido tachados de traidores se convirtieron en blanco de la ira pública.
y las plazas de las ciudades se transformaron en escenas que más tarde se denominaron las ejecuciones de los caides. Algunos funcionarios fueron humillados públicamente y quemados, enviando un mensaje simbólico de que la era de dominación colonial había terminado y que había comenzado la responsabilidad popular. En medio de este sangriento espectáculo, surgieron versiones contradictorias sobre si el nombre de Moulay Hafid al-Alawi estaba incluido en la lista de los buscados por venganza. Sin embargo, escapó en circunstancias que siguen siendo misteriosas, lo que plantea múltiples interrogantes. ¿Le protegió su matrimonio con la princesa Fátima Zahra, pariente del sultán? Las acusaciones contra él nunca se sustanciaron formalmente, dejando en entredicho su responsabilidad. ¿O la situación era más compleja, con la posibilidad de que actuara como agente doble, suministrando información en secreto al palacio mientras permanecía atrincherado en la administración colonial? Estas tres hipótesis quedaron sin resolver. Pero una cosa era cierta: su supervivencia no borró las sospechas persistentes en la memoria colectiva. Siguió rodeado de un aura de desconfianza hasta 1961, cuando fue apartado temporalmente de la escena pública, en un intento de aliviar las tensiones populares y reorganizar las estructuras de poder. Con la muerte de Mohamed V y la ascensión de su heredero en 1961, comenzó un nuevo capítulo en la historia del Marruecos moderno. El rey Hassan II asumió el poder con una visión encaminada a reequilibrar las estructuras de autoridad dentro del Estado y rodearse de hombres en cuya lealtad pudiera confiar plenamente. Fue en este contexto en el que resurgió Moulay Hafid al-Alawi, un hombre que había sido visto con recelo pocos años antes, pero que rápidamente se convirtió en una piedra angular de la corte real. Hassan II, que lo había conocido en Tánger en 1947, lo acercó a él. Tras la independencia y en 1963 fue nombrado ministro de ceremonias y condecoraciones y director de los palacios reales. Con este nombramiento ya no era un mero funcionario administrativo, sino que se convirtió en la puerta por la que debía pasar todo aquel que quisiera conocer al rey o llegar a él. Su posición encarnaba una sensibilidad única. Tenía las llaves de los pasillos que conducían al trono. Este protocolo no era un mero conjunto de rituales formales, sino que evolucionó hasta convertirse en un lenguaje completo de autoridad, que comenzaba con los detalles más pequeños, como la disposición de los asientos en las ceremonias, y se extendía hasta la etiqueta esperada al comparecer ante el rey. Algunos lo describieron como prestigio ingenieril, que reflejaba la imagen del Estado a los ojos de ciudadanos y visitantes por igual, mientras que otros lo veían como capas de tutela moral que rodeaban al rey, dificultando cada vez más el acceso a él. Su imagen pública fue cuidadosamente elaborada. Eligió aparecer con el atuendo tradicional marroquí, yeloba, balga y tarbush, a pesar de su formación militar. Esta elección sirvió como una clara declaración de que su identidad se había vuelto totalmente leal a los Maxon, y que su lealtad ya no era hacia la autoridad colonial, sino hacia el trono de Hassan II. Así, pasó de ser una figura controvertida a convertirse en el arquitecto del protocolo real, estableciendo normas estrictas que siguen influyendo en la institución del Palacio Real hasta nuestros días. Su presencia era algo más que un mero simbolismo. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de rigor y disciplina dentro del palacio. Los ministros se acercaban a él con cautela, el séquito real ajustaba sus movimientos a su ritmo, y ningún documento llegaba al rey Hassan II sin pasar por su filtro. Tanto si esta representación era totalmente exacta en cada detalle, como si estaba algo amplificada por la imaginación popular, contribuyó a la imagen del hombre de las sombras, alguien que se movía silenciosamente por los pasillos, haciendo cumplir meticulosamente el protocolo real, convirtiéndose en una puerta infranqueable. En consecuencia, se cimentó la narrativa de miedo y temor en torno a su nombre, y su papel se extendió más allá de las ceremonias para crear una continua reverencia política en torno al rey. El año 1971 marcó un punto de inflexión en la carrera de Moulay Hafid al-Alawi dentro del palacio, ya que fue ascendido al rango de general durante un periodo en el que Marruecos vivía un clima político y de seguridad tenso. Pocos meses después, saltó la noticia de la intentona golpista de Skirat, considerada una de las amenazas más peligrosas a las que se enfrentaba el rey Hassan II. Las fuerzas rebeldes atacaron el palacio durante una celebración oficial a la que asistían altos cargos. En estos momentos críticos, el rey se refugiaba en lo que se conoció como el hammam de palacio,
acompañado de confidentes cercanos como Mohamed Ufkir, Ahmed al-Alawi y Mauli Hafid al-Alawi. Esto puso de relieve el nivel de confianza y seguridad que se había ganado dentro del círculo íntimo de la corte real. Sin embargo, el peligro no acababa ahí. Al año siguiente se produjo el golpe aéreo, que acabó en un dramático fracaso con la caída de Ufkir, el hombre más poderoso del sistema en aquel momento. Este acontecimiento reconfiguró el equilibrio de lealtades dentro del palacio, haciendo hincapié en una mayor confianza en figuras caracterizadas por una lealtad absoluta y una disciplina estricta. En este contexto, la imagen de Moulay Hafid al-Alawi se consolidó aún más como guardián del templo protocolario. Su papel ya no se limitaba a organizar asuntos ceremoniales. Se convirtió en una puerta cerrada, accesible solo a quienes se habían ganado la aprobación del palacio. A partir de ese momento, su nombre se asoció en la memoria pública con un rigor inquebrantable y una lealtad incondicional. Tras los golpes de Estado, Marruecos entró en un periodo conocido como los Años de Plomo, durante el cual se ensanchó la brecha entre el Estado y su oposición, y las cuestiones de las cárceles secretas y las desapariciones forzadas se arraigaron profundamente en la conciencia nacional. En el centro de este periodo, la prisión de Tasmamart asumió un estatus simbólico, reconocida como uno de los testigos más destacados de las violaciones de los derechos humanos. Los testimonios de los supervivientes y los relatos periodísticos mencionaron con frecuencia el nombre de Moulay Hafid al-Alawi en este contexto, sugiriendo su posible supervisión o implicación en determinados acontecimientos. Algunos relatos fueron más allá, afirmando que fue uno de los que llevaron a cabo la voluntad de Palacio de cerrar el capítulo de Ufkir tras el fallido golpe de 1972. Sin embargo, estas acusaciones permanecieron en el ámbito de las narrativas circulantes sin apoyo en sentencias judiciales o documentación oficial. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas no impidió que su imagen se afianzara en la memoria pública como uno de los símbolos de la severidad y el rigor durante aquel periodo. Los relatos sobre la muerte de Moulay Hafid al-Alawi varían. Algunas fuentes indican que falleció en 1986 debido a una insuficiencia renal, mientras que otras afirman que su muerte se produjo el 14 de diciembre de 1989. Esta discrepancia refleja el misterio que rodeó su vida hasta el final. Además, se dice que dejó tras de sí una considerable fortuna descubierta en su casa, así como un peculiar testamento en el que daba instrucciones para que no se le colocara en un ataúd ni recibiera un funeral oficial, como si deseara salir de la escena tal y como había vivido, en silencio y entre las sombras. Sin embargo, su legado no terminó con su muerte. Los que le siguieron, sobre todo Abdel Hak Merini, siguieron aplicando los mismos métodos en la gestión del protocolo de Maxen. Esto garantizó que el sistema establecido por Moulay Hafid al-Alawi evolucionara hasta convertirse en una tradición institucional profundamente arraigada en el palacio, trascendiendo las personalidades individuales y persistiendo como parte integrante de la estructura y el prestigio del Estado. En conclusión, Moulay Hafid al-Alawi sigue siendo un símbolo de la influencia de las sombras en Marruecos, que abarca desde la época del protectorado francés hasta el reinado del rey Hassan II, donde se transformó en la puerta de entrada de la toma de decisiones y el arquitecto de tradiciones ceremoniales que perduraron mucho tiempo después de él. A pesar de su controvertido fallecimiento, su nombre sigue resonando entre el temor y la reverencia como emblema de una forma de poder ejercido más en la sombra que a la vista del público. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de estar al día de todo nuestro contenido más reciente suscribiéndote al canal y activando la campana de notificación para recibir todo lo nuevo en cuanto llegue.